tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal en la materia de Sanidad Forestal? Esta es la clase comprendida en la semana 5. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y a continuación haremos el breve desarrollo de lo que vendría siendo pues esta clase. Como un breve introductorio, vamos a decir que en la presente clase estudiaremos la morfología y anatomía de los insectos forestales que afectan los conos, las semillas, los brotes, las yemas y la raíz. Miren, hay algo muy importante que yo quiero que ustedes tengan a conciencia. Cuando hablamos de insectos forestales es un tema muy amplio. En el presente solamente estudiaremos los que más tienen impacto en toda la cuestión forestal. También aunado que en esta clase hablaremos de generalidades como por ejemplo pueden ser las partes del cuerpo, los tipos de cabeza, y en un posterior video hablaremos acerca de las diferentes órdenes, de las diferentes familias para que nosotros podamos distinguir cuando estemos hablando de diferentes tipos de insectos y podamos ir poco a poco ir permeando en lo que vendrían en lo que son la terminología técnica, la cual al final de nuestro curso, de nuestra materia, tal vez no lo podamos tener dominado al 100%, pero sí tendremos conciencia de muchas de las cosas que se hablan. Y miren, la clase pasada hablamos un poco de lo que es la entomología. Y bueno, simplemente como dato quiero decir que la entomología tiene sus raíces de dos palabras griegas, que una es entom, que significa insecto, y otro de la raíz logos, que quiere decir que es un tratado o un estudio de acción. La primera expresión podríamos decir que viene del latino, que es insectum, y esto significa cortado en, y define perfectamente a los insectos, puesto que su cuerpo está dividido en diversos segmentos, los cuales iremos viendo a lo largo de esta clase. Generalmente, todos estos segmentos son muy bien definidos. Tomando como base la entomología general o básica, existen entre otras entomologías aplicadas, como podría ser la o entomología médica, que estudia el papel que desempeñan los insectos con relación a la salud humana. Por ejemplo, podremos ver la transmisión de enfermedades. También podemos ver que la entomología forestal estudia los insectos que afectan a los bosques y a los productos que se obtienen de estos. Por ejemplo, las maderas, derivados de estas maderas, sabemos que podemos obtener tablas o vigas para construcción. También otro derivado puede ser el papel. Y la entomología agrícola, que estudia los insectos que afectan los cultivos agrícolas en el campo y en el campo y en el almacenamiento, así como pues todos los productos que se obtienen de esto. ¿Por qué les digo esto? Porque el presente video nos vamos a ubicar o nos vamos a concentrar más en hablar acerca de la entomología forestal. Miren, los insectos pertenecen al gran filum de los animales con patas articuladas, llamadas artrópodos. Podemos apreciar. Eh, los insectos juegan un gran papel en las funciones del ambiente. Son principalmente depredadores de otros invertebrados y por lo tanto controladores de plagas. Eh, Como bien hemos visto, si ustedes pueden recordar en las primeras clases, vimos que cuando nosotros tenemos el arribo de una plaga, generalmente lo que se utiliza para mediar esa población es un control biológico. ¿Qué quiero decir control biológico? Bueno, como lo que ustedes acaban de escuchar, es que pues buscamos simplemente al depredador para que éste pueda hacer una mitigación en cuanto a la población. Las funciones de estos descomponen y eliminan gran porcentaje importante de la materia orgánica y son los principales polinizadores de plantas de importancias ecológicas y económicas. Más sin embargo, y en ocasiones derivadas de la abundancia elevada, se les ha considerado como un grupo dañino, pues consumen cerca de un tercio de las cosechas a nivel mundial y son los principales vectores de enfermedades humanas. Esto según datos del 2002. Así también, estos insectos juegan un gran papel en las funciones del ambiente. Son los principales depredadores.
como bien te lo digo, de los invertebrados. Dentro de este filum, los insectos forman un grupo muy especializado y numeroso que comprende a la clase Insecta o Hexápoda y constituyen más del 90% de este. Los insectos se distribuyen desde el Ártico hasta el Antártico, desde las cumbres de las montañas más elevadas hasta las profundas cavernas. También existen insectos terrestres y también insectos acuáticos. El grupo de los insectos no solo es diverso, sino que increíblemente abundante, pues se calcula que por cada ser humano en la Tierra existen 200 millones de insectos. Eh, Estos pueden ser herbívoros, carnívoros, carroñeros o incluso establecer eficientes relaciones de comensalismo o parasitismo. Los insectos se atribuyen desde amplias extensiones y bueno, dentro de las características podemos decir que estos se distinguen por tener pues todos estos cuerpos divididos y cada uno de estos cuerpos pues cuenta con lo que vendría siendo em, pues una cabeza, un tórax y un abdomen. Generalmente así es la manera en que estos pues se dividen. Miren, también haciendo un poco de adelanto acerca de la clasificación taxonómica los insectos se clasifican en 29 órdenes, de los cuales los principales y más conocidos son los hemípteros, los ortóperos, los odonatos, los dípteros, los lepidópteros. No se preocupen por todos estos, en la siguiente clase los iremos viendo para que nosotros podamos tener una idea mucho más clara. Por ejemplo, los hemípteros son las abejas, las hormigas y las avispas. Los dípteros son las moscas, los mosquitos, los tábanos. Los lepidópteros son las polillas y las mariposas. Les estoy diciendo esto porque así es mucho más fácil identificarlo. Los coleópteros son los escarabajos y las chinches. Los hemópteros, por otra parte, suelen ser los pulgones y los hemípteros son las chinches. Y los ortópteros son las langostas y los saltamontes, entre otros. Bueno, siguiendo adelante, esto es lo que vendría siendo, ustedes pueden apreciar la división de cómo está de un insecto en general. Ojo, no todos son así, pero esto es, estamos partiendo desde una premisa muy general. Podemos apreciar que tiene su cabeza, su tórax, y este mismo tórax está dividido en tres partes, en el protórax, en el mesotórax y en el metatórax. Y también generalmente por la parte de atrás suele llamarse abdomen y por la parte de abajo se llama segmento. De igual manera, cuenta con lo que vendrían siendo, pueden ser 6 patas, 8 patas, y bueno, podemos apreciar lo que es una pata anterior, la pata media y la pata pues posterior. También se pueden clasificar de acuerdo al número de alas, y estos pueden ser alados, pero bueno, eso lo iremos viendo según vayamos viendo. Ah, Cabe, a ver un momento. Y los ok. Ok, ok, un momento, ok. Bueno, como bien les había dicho, eh, estos insectos eh, cuentan con lo que vendría siendo eh, diversos segmentos. Y parte de estos segmentos viene siendo
el exoesqueleto. Miren, generalmente también es llamado como un tegumento, un ectoesqueleto, y es la cubierta extrema de los insectos y otros artrópodos y es compatible al endoesqueleto del ser humano y de otros vertebrados. Se podría decir que simplemente son como si, por decir algo, como si tuvieran sus huesos por fuera. Es una comparación muy burda, pero es una manera de, pues, de entenderlo. Y las principales funciones del exoesqueleto son proteger los órganos internos contra daños mecánicos, también contra patógenos, insecticidas, y actuar como una barrera que retrasa el paso del agua hacia el interior y exterior del cuerpo del insecto. O sea que pues también cuenta con funciones impermeables. Ah, también sirve para darle una estructura de sostén para la inserción de los músculos. Proporciona también una superficie para el sistema receptor sensorial que mantiene al insecto en contacto con el medio. Entre las ventajas se consideran, perdón, dentro de las desventajas, eh, pues pudiéramos decir o considerar que el insecto debe mudar eh, toda esta estructura para poder crecer. Pero bueno, ya vimos que dentro de la morfología de los insectos tenemos un exoesqueleto o también llamado un tegumento. Este es una cubierta extrema, la cual una de sus funciones da una estructura de sostén. También ya les dicté o ya les dije, yo les mencioné algunas de las funciones como proteger los órganos internos, proporciona una superficie para el sistema receptor sensorial que mantiene el insecto en contacto con el medio, ya que recordemos los insectos se guían más bien por recepciones sensoriales. Esas son pues todas las funciones que tiene el exoesqueleto. Ahora, hablemos un poco de las desventajas. Una de las desventajas es que debe de mudar para que el insecto pueda crecer. Y la gran desventaja aquí es que una vez que el insecto está mudando, es muy vulnerable eh, cuando pues está haciendo su cambio, su mutación. Por ejemplo, miren muchachos, yo sé que todos ustedes en la primaria vieron el ejemplo de lo que vendría siendo la metamorfosis. En concreto con el ejemplo clásico es la mariposa. Eh, Cuando va de larva a lo que vendría siendo pues la mariposa, tiene que tener un proceso eh, o, no, un tiempo en el cual está dentro de un capullo. Y es en este proceso donde esa larva está mucho más, donde la larva está mucho más receptible o se podría decir muy vulnerable hacia cualquier ataque. Bueno, ahora me tocó, siguiendo con esto, vamos a hablar un poco acerca de la cutícula. Y miren, la cutícula es la capa externa no celular del exoesqueleto formado por tres capas. A continuación les voy a presentar una imagen, creo que está más adelante. Aquí puede ver lo que es pues, la cutícula. Bueno, esta cutícula cuenta con una serie de segmentos, lo cual es, vamos a comenzar con la endocutícula. Y esta es la capa interna que viene dado en varios grosores y de dureza y de resistencia, y esta es permeable con lo que respecta al agua. De ahí partimos para lo que vendría siendo la
exocutícula, la cual es la capa media comparativa gruesa, y esta da resistencia y flexibilidad al organismo, o por decirlo de alguna manera, a la pieza completa de esa cutícula. Se le llama exocutícula. Y miren, algo curioso o algo a detallar es que estas dos capas son de una naturaleza quitinosa y forman la mayor parte de la cutícula. Juntas forman la procutícula, así se le llama a la unión de estas dos. La exocutícula tiene una pigmentación más oscura que la endocutícula, y además de la quitina presenta otras sustancias como la proteína esclerotina y taninos que causan su endurecimiento en procesos conocidos como esclerotización. Por todas estas definiciones, estimados estudiantes, no se preocupen, yo les haré llegar eh, esta diapositiva y un archivo para que ustedes puedan hacer un feedback o hacer una retroalimentación para que puedan ir fortaleciendo todos estos tecnicismos, ya que pues la verdad son varios. Bueno, de ahí pasamos a lo que vendría siendo la epicutícula, y esta es la capa externa, es muy delgada, aproximadamente de 1 micrón de espesor, no quitinosa, y contiene ceras y aceites. Esta funciona como una capa impermeable. Estos pues le dan un rol importante con la retención a la aplicación de pulverizaciones acuosas contra los insectos, y esta está formada por 4 capas. La capa cerosa, una capa de cera, constituida por ceras y ácidos grasos. Es lo que vendría siendo como nuestra, como ahora sí que nuestra epidermis, por decirlo de alguna manera. La capa de cemento, y está formada básicamente por liproteínas. Luego pasamos a lo que vendría siendo los polifenoles o la epitícula polifenólica, y esta está constituida por los fenoles y polifenoles. Y al final podemos ver la capa cutícula, y esta está constituida por todos o por las lipoproteínas. Ya vamos a ver un ejemplo claro de esto. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona todo, todo lo antes citado y en dónde está ubicado. Ahora, hablemos un poco acerca de las epidermis, y esto consiste básicamente en una capa simple de células epidermales que secretan la cutícula y líquido y este líquido de muda. Algunas de sus células están modificadas para producir los pelos o setas, para formar glándulas epidermales unicelulares o las sencillas que tienen una función sensorial. En la epidermis también se encuentran las células de eunocito, cuya función posiblemente sea la de segregar la membrana basal. Así como pueden ver, tenemos la epidermis, en la cual tenemos los eunocitos, y una de las funciones es segregar la membrana basal. Y por parte de las células epidermales, podemos ver que pues son funciones a modificar y otra producir pelos y setas, como muestro en este cuadro, en este esquema. Miren, hay algo que me gustaría platicar un poco con ustedes concerniente a esta foto. Tal vez no lo contemplé o me fui muy rápido, y quiero darles algo detalloso de esto.
Miren, aquí tenemos la imagen general pues de un insecto, por decirlo de alguna manera. Ya vimos que tenemos el tórax, la cabeza y el abdomen, y los segmentos, y bueno, ya hemos hablado de la cutícula y demás. Pero en lo que vendría siendo una segmentación del cuerpo, pues general, podríamos decir que tenemos, para comenzar, la cabeza. Y también es llamada como cápsula cefálica o cápsula craneal. Esta, pues como ustedes pueden apreciar en la imagen, es de una forma globosa y abarca la región anterior del cuerpo. Teniendo en cuenta con respecto a un eje longitudinal del cuerpo a la cabeza, se denomina eh, pues, bueno, se le denomina hipoganata, lo cual viene del griego que es hipo de abajo y ganatus de la mandíbula. Y se le denomina así cuando el eje longitudinal de esta es perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, estando en esta forma las piezas bucales orientadas hacia abajo, como pueden ver ustedes eh, en la imagen. Los ojos, miren, dentro de los ojos existen dos tipos y los insectos adultos generalmente tienen dos tipos de ojos, son los ojos simples y los ojos compuestos. Los ojos simples se conocen también como ocelos o oceli, y los ojos compuestos son principalmente órganos de la visión que se encuentran a ambos lados del vértex o sobre las genas. Ah, cada ojo compuesto está formado por un número variado de unidades ópticas, y estas unidades ópticas son llamadas omatidios, que, eh, que externamente se muestran como facetas hexagonales, ah, plano convexo o biconvexo. Esto es pues lo que vendrían siendo en cuanto a los ojos y las antenas. Eh, en todos los insectos, excepto los Protura, poseen un par de antenas localizadas en la parte anterior de la cabeza, cerca de los ojos compuestos. La principal función de las antenas es sensorial, pues presentan pelos pequeños que actúan como receptores del tacto, olor, temperatura, humedad y sonido. Las antenas son frecuentes, bueno, desempeñan una función importante en el apareamiento de muchos insectos. Por ejemplo, las antenas pecticinadas de un macho perciben el olor, eh, más bien la feromona sexual de una hembra de la misma especie. Esa es la función que tienen las antenas. Hablemos un poco acerca del tórax. El tórax es la segunda región del cuerpo de los insectos. Normalmente está formado por tres segmentos, como podemos apreciar en la imagen, las cuales son protórax, mesotórax y metatórax. Este se comunica por la cabeza por medio de un agujero occipital o magno foramen y se une en la cabeza por medio de una cerviz y un cuello. Miren, en algunos insectos evolucionados, como es el caso de algunas avispas del orden de bueno, del orden hemíptero o hemíptera, el primer segmento abdominal se fusiona con el tórax formando una estructura de cuatro segmentos que se conoce como alitruc o alitronco. Y este primer segmento abdominal es llamado propodium. En el tórax, la región dorsal de cada segmento tergo se denomina mayormente noto o notum. Am, Les repito, les voy a pasar eh, independientemente de las diapositivas, les haré llegar
un archivo para que ustedes puedan leer y puedan estar eh, más empapados de todo esto. Les digo, sé que tal vez mm, lo ven medio complicado, pero ustedes tranquilos. La verdad, simplemente cuando uno ya comienza a manejar todos estos términos, pues ya entienden, o ya entendemos de una manera mucho más fácil. Ahora, tenemos con las patas. Y las patas se articulan a la altura de la pleura en la cavidad coxal. Son apéndices articuladas que poseen varios segmentos o artejos del segmento basal llamado coxa, por medio del cual se articula la pata a la pleura. En un segmento robusto, de forma general, tronco cónica, y bueno, podemos apreciar en la imagen lo que viene siendo una pata anterior, pata media y pata posterior. Esta tiene alas y bueno, en la imagen podemos ver que este insecto o este ejemplo tiene alas. Eh, y miren, los insectos que poseen alas, ya sean 4 o 2, se denominan pterigotas, y los que no poseen llamados son apterigotas. Dentro de los insectos alados, así se le dice, hay insectos con alas poco desarrolladas, a las que se les denomina brachípteros. Las alas que se unen al cuerpo en los aspectos laterales del eh, alinotum mediante un conjunto de escleritos, estos se conocen como piteralia. Y bueno, después podemos ver, ya para finalizar, para no darles tantos tecnicismos, vamos con último, que me interesa mucho que por lo menos conozcamos, que es el abdomen. Y es la tercera tacma del cuerpo de un insecto, compuesto por 10 u 11 segmentos en la gran mayoría de los insectos. En estos insectos, como los de la orden Protura, está compuesto de 12, llamándosele a este doceavo segmento del son. Otros insectos presentan su abdomen con menos segmentos, tales como son el orden del eh, colémbola, que solo presenta 6. Y bueno, eso pues derivado de esto podemos ver que existen insectos con abdomen libre, y esto es cuando el abdomen que se une al tórax por medio de una corta pero pronunciada constricción. Este tipo de abdomen lo presentan, por ejemplo, las abejas, y tiene la capacidad de que posee un gran movimiento, una gran movilidad. También vemos cuando tenemos otro diferente abdomen, podría ser el abdomen pedunculado. Y habla en concreto de este abdomen, es cuando se une al tórax a través de una porción delgada y alargada por modificaciones de sus segmentos, llamado peciolo o péndulo, luego del cual el abdomen se presenta más ancho, llamándosela a esta parte gáster. Presenta un gran movimiento, se le encuentran, por ejemplo, pues lo podemos reconocer, por ejemplo, en muchas avispas. Y los segmentos del abdomen consta de un tergo, de una pleura y un externo. La pleura generalmente está representada por una membrana que en conjunto se conoce como conjuntiva lateral. Un gran número de insectos, en un gran número de insectos, el onceavo segmento presenta sus 3 partes en formas pequeñas. Eso es para lo que vendrían siendo esta parte de los insectos. Sé que es un poco, pues, eh, tal vez nuevo por decirles algo, pero ustedes no se preocupen, poco a poco lo iremos pues estudiando. Miren, vamos a ver aquí un poco de la anatomía externa. Y dentro de los insectos,
y dentro de nuestra anatomía externa, tenemos una parte apical y es la parte orientada hacia el ápice de cualquier apéndice, pieza o área. También contamos con una parte basal y es la parte de intersección de un apéndice al cuerpo, o sea, de la parte más cercana a este. Podemos ver también acerca de la parte distal, eh, es el extremo de la parte más distante del punto de la unión del apéndice de la pieza y, y también vemos lo que es la porción anterior, que esto simplemente es la parte delantera del cuerpo donde se encuentra la cabeza y cualquier parte orientada hacia la misma. Me faltó esta. Los apéndices son estructuras añadidas a cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, las antenas, las patas, las alas, los pseudopodos. El ápice es la parte más extrema o alejada del lugar de intersección de un apéndice en el cuerpo. Ese es el ápice. Cuando hablamos de cefálico, es la parte anterior perteneciente a la cabeza o porción dirigida hacia el extremo caudal. El esclerito es cada pieza del exoesqueleto que delimita por suturas y la línea mesional o mesón es un plano vertical que divide al cuerpo del insecto en dos partes, derecha o izquierda. Cuando habla acerca de la línea mesional, no sé si por ahí ustedes recuerden una imagen muy famosa de Miguel Ángel, famoso pintor, del famoso El hombre de Vitruvio, el cual hace o divide el cuerpo humano en varios segmentos. Si tienen chance o tienen oportunidad, pues búsquenlo y más o menos es de lo que estamos hablando aquí. Ok, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que vendría siendo los diferentes, bueno, de la fisiología de los insectos. Y vamos a comenzar de lo que venimos, empezando por el sistema respiratorio. Dice, funciona por medio de branquias, tráqueas, como pueden ver. Y estos son lo más generalizados. O también en algunos casos pueden ser por sacos pulmonares. Es así como funciona. Miren, los animales vertebrados tienen un sistema circulatorio cerrado y la sangre circula a través de vasos especiales. En nuestro caso vendrían siendo las arterias y las venas, recordando que las arterias son las encargadas de llevar del corazón hacia los músculos la sangre que acaba de pasar por que pasa por el corazón y se supone, por decirlo de alguna manera, es sangre limpia. Y las venas es por donde retorna esa sangre que está en los músculos para que pueda ser filtrado, pueda ser pasada al corazón para otra vez mandarla a lo que vendría siendo o a mandarla a través de las arterias. Sé que es un poco burdo esta explicación, pero más o menos así, bueno, lógicamente funciona a un nivel o un detalle mucho más complicado de explicar, pero básicamente eso es. Acuérdense, el corazón manda sangre a todos los músculos a través de las arterias. Y esta sangre, una vez que ya llegó a los músculos, y decirlo de alguna manera, ya se ensució, por decirlo, es retornada hacia el corazón por medio de las venas. Y eso es por eso es que el corazón siempre tiene que estar trabajando, generalmente siempre está trabajando dentro de nuestra anatomía. Bueno, siguiendo con esto, la respiración traqueal es la más evolucionada y común. El sistema respiratorio comprende los procesos por medio de los cuales el oxígeno absorbido se difunde en los insectos, lo que vendrá siendo comúnmente llamado una respiración externa. Esta se transporta a las diversas células del cuerpo para que participen en los procesos metabólicos de oxidación.
Todo esto se lleva a cabo por la acción de un conjunto de complejos elementos. El aparato respiratorio de los insectos es diferente al de los vertebrados, acuérdense. Puede ser de dos tipos: interno, cuando el intercambio y la utilización de los gases se realiza en el interior de la célula, o puede ser externo, cuando el intercambio de los gases se realiza entre la célula y el medio ambiente. Vamos a hablar un poco del sistema nervioso. Miren, las células típicas que constituyen el sistema nervioso, como ustedes bien saben, reciben el nombre de neuronas y dependiendo de su constitución se pueden clasificar en bipolares cuando tienen un solo dendrito o multipolares cuando hay más de un dendrito y unipolares. Cuando tienen un dendrito y parte del mismo puente que el axón. Dentro de este sistema nervioso está intrínsecamente relacionado con lo que vendrían siendo, o bueno, con lo que es el protocerebro eh, del- de los insectos, los cuales estos, estos se rigen por medio de lo que vendrían siendo los ojos, recordando que vemos que tenemos ojos simples o compuestos, y de las antenas. Mediante esto, bueno, esta parte del sistema nervioso está con la manera en que se conecta con el medio ambiente. Ahora, hablando un poco del sistema digestivo, este está compuesto por una abertura bucal, divisiones complejas en el medio y terminan en la abertura anal. El sistema digestivo de los insectos se puede dividir en vegetarianos y carnívoros. El diseño básico es el mismo de los artrópodos. Está constituido básicamente por el tubo digestivo o canal de alimentación por donde pasan los alimentos, una serie de apéndices y órganos conectados con él. Y miren, el sistema digestivo no está sujeto a considerables variaciones. Su longitud y conformación dependen de los hábitos alimenticios, siendo de mayor longitud en los herbívoros que en los carnívoros. Estas diferencias se pueden ver también en los diferentes estados de desarrollo del insecto. Ok, sistema circulatorio. Puede ser abierto o lagunar. En los insectos, estimados estudiantes, no hay sangre, lo que hay es hemolinfa, es eh, el sustituto o es lo que vendría siendo pues la sangre. Eh, y bueno, esta está constituida, la hemolinfa, está constituida de células en suspensión llamados hemocitos o corpúsculos sanguíneos. Similares a los glóbulos blancos de la sangre de los vertebrados. Varían el número de tamaños y las formas de los mismos. Y también está constituida por una parte líquida. Recordando un poco acerca de nuestra sangre, somos estudiantes, no sé si por ahí si recuerdan un poco de los conceptos de biología humana, la cual dentro de la misma sangre podemos encontrar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y también lo que vendría siendo el famoso plasma sanguíneo. De igual manera, en la hemolinfa hay una parte líquida que es la plasma y este fluido contiene albumina, fibrina y materiales grasos. Como tal, carece de hemoglobina, esta hemolinfa. Ok. Sistema excretor. Miren, este se encuentra entre el mesenterón y el protodeum y son los tubos que excretan los desechos intestinales o las glándulas coxales que desembocan al exterior. En el conjunto de los órganos y glándulas asociadas encargadas de captar, triturar, lubricar, almacenar y digerir, absorber material alimenticio y finalmente expulsar fuera del cuerpo,
Los residuos inaprovechables constituyen el aparato digestivo. Se distinguen de dos zonas, los órganos de captación y lo que vendría siendo y el tubo digestivo propiamente dicho. Las diferentes formas que adoptan estos órganos y el propio tubo guarda una estrecha relación con los hábitos alimenticios de cada especie. De momento, porque está pasando la propaganda. Bueno, seguimos, disculpen la interrupción, pero está pasando la propaganda o la publicidad de los negocios y luego es difícil, pierden la concentración. Bueno, seguimos un poco hablando del sistema reproductivo y es el sistema reproductor de los insectos y este está compuesto de un conjunto de órganos que pues a lo largo del tiempo han ido evolucionando considerablemente y este se encuentra en la parte final del abdomen con algunas excepciones. Miren, en los machos está en el extremo del abdomen y en las hembras se encuentra en la parte mediana del abdomen. Mira, con frecuencia ofrecen diferencias marcadas entre uno y otro sexo, sino en ciertos caracteres secundarios con tamaño, coloración, formas y algunas otras partes de sus morfologías, como son las patas, las alas, las antenas, las mandíbulas. Y la función reproducción incluye dos factores, la búsqueda de una pareja y la selección del lugar conveniente para la oviposición, para que la futura generación inicie su vida con éxito. Esto, palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que tienen o qué es lo que hacen los insectos? Muy, muy fácil. Primero, encuentran una pareja y segundo, encuentran un lugar donde van a ovipositar los huevos. Algunos lo suelen hacer en los brotes de los árboles, o sea, en las ramas que todavía no han sido lignificadas, y ahí ponen unos huevecillos, y una vez que estos se eclosionan, pues posteriormente comienzan pues a comer por la parte interna de este brote, ya que generalmente toda esa estructura suele ser estructura muy reblandecida, fruto de la falta de lignina. Cabe mencionar que los insectos son típicamente unisexuales, es decir, que solo tienen un sexo y presentan en cada individuo y para reproducirse necesitan la intervención de ambos sexos, pero se pueden reconocer ciertos ejemplares que tienen ambos sexos presentes en el mismo individuo, como un hermafrodita. Bueno, de esta parte que ha sido muy larga es todo. Ahora, hay algo muy importante que yo quiero que ustedes estudien conmigo. Y esa parte es lo que vendría siendo el desarrollo de o la clasificación de los insectos que dañan a la planta. Miren, antes que nada, quiero darles una breve mención. Eh, existen insectos que atacan en concreto a los conos y las semillas. Estos son insectos que limitan la cosecha de la semilla viable. Concepto, ¿qué es la semilla viable? Es toda aquella semilla que cumple con todas las características biológicas para que ésta pueda ser viable, o sea, esta pueda, pues de esta se pueda generar una pequeña plántula, un pequeño plantín. Porque con estos insectos lo que hacen, efectúan la estructura de fructificación de los árboles que infestan. Podemos ver que también podemos encontrar, por ejemplo, la Tisanoptera tripidae. Dentro de la Coleóptera podemos ver al Merobruchus y dentro de las hemípteras podemos ver a Pachyllis gigas.
Les repito, en la próxima clase les hablaré un poco de los órdenes y van a poder, esto se les va a hacer mucho más familiar. Ahora, seguimos. De brotes y yemas, miren, estos son insectos que dañan a los árboles, particularmente a las coníferas del género Pinus. El daño se causa cuando los insectos se alimentan de los brotes y las yemas. Las más destructivas está en la categoría, son las larvas de las palomillas o lo que vendría siendo las lepidópteras de la familia Tortitricidae y Cochilidae. ¿Y estas qué hacen? Pues como bien se lo dije, meten sus huevos dentro de los brotes o de las yemas y estos cuando eclosionan se la comienzan a comer por dentro. Sé que suena muy burdo o muy general, pero para ponerlo de una manera más sencilla, así es como funciona. Ahora podemos ver acerca de insectos que atacan a la raíz. Eh, Generalmente son especies que atacan no árboles con grandes raíces, sino generalmente se enfocan en árboles que tienen pequeñas raíces. Eh, Todo esto mientras que barrenan en la corteza externa y la madera de las raíces pues grandes. Cuando uno habla acerca de barrenar, habla de como cuando uno va a hacer pues un barreno, va haciendo un hueco en la estructura, es exactamente lo mismo. Ahora podemos ver a la familia Scarabadae, en la familia Scotilidae y también el orden de los coleópteros. Otro que podemos ver por ahí, y aquí comenzamos con los ejemplos. Miren, ejemplo número 1. Podemos ver que este es un eh, Leptoglossus occidentalis, que vendría siendo un man. Eh, Miren, estos en sí causan daños a los conos de los que se alimentan. Por su amplio rango de hospedante y distribución geográfica se le considera como la plaga más importante en conos de semilla. ¿Dónde los podemos encontrar? Tiene una distribución en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, en San Luis Potosí. Y generalmente estamos ubicados en los bosques de coníferas. ¿Cuál sigue? Ok, tenemos la que vendría siendo la eh, Pilogaps rubella. Pilopagaps rubella. Eh, y bueno, los adultos causan defolación en el consumo del follaje, mientras que las larvas se alimentan de las raíces, debilitando el árbol joven, ocasionando la muerte. Este es un insecto Este insecto es un factor importante de mortalidad de plántulas en los viveros. Este es uno de los cuales generalmente se combaten en los viveros forestales. Siguiente, podemos ver a la Cinara curvipes o patch. Estos insectos chupan la savia de las ramas hasta tirarlas y atacan a los árboles de diferente tamaño e incluso afectan rodales completos. Sus infecciones son mayores en los años secos. También estos pertenecen al grupo de los famosos chupadores. Platypus sp. En muchas maderas tropicales las infecciones reducen la calidad de la madera por los hongos que introduce, ya que estos manchan la madera, además de los daños mencionados de la madera eh, que, que causan la muerte de los árboles que son aparentemente sanos. Ips grandicolis. Este infesta la rama de los árboles caídos, no ataca árboles vivos y es reducido debido a que es un insecto secundario y no se han encontrado daños de consideración. Bueno, muchachos, tal vez la última parte estuvo eh, muy rápida, pero todo fue pues
Para no alargar más la clase, yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado del Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas. Eh, Les hago una atenta invitación a seguir mandándome sus tareas, a seguir, la verdad estoy muy contento con el desempeño de ustedes y espero podamos seguir adelante. Que tengan un excelente día, se lo desea primeramente mi persona, después la Coordinación de Ingeniería Forestal y por último el TEC Nacional de México, Campus Las Chuapas.